Gloria a Dios. Bien. Bueno, mis queridos hermanos, bienvenidos sean una vez más a este lugar. Les damos gracias que están acompañándonos ahí en sus casas. Le damos toda la honra y toda la gloria a Dios que podemos estar el día de hoy ahí en sus hogares a través de las redes sociales. Y bueno, pues como les digo, cada vez que Dios me da oportunidad de subirme aquí a este lugar, para mí es un placer compartir su palabra. Espero que allá en casa tengan sus corazones y mentes preparadas para este mensaje que Dios ha entregado a mi corazón, y estoy seguro que va a ser de mucha bendición para sus vidas. ¿Sí? El día de hoy vamos a hablar de los equipos de ensueño que el Señor crea a través de los tiempos. Pero antes que nada me gustaría que se pusieran de pie y vamos a orar ahí en sus lugares. Si están en su hogar, pónganse de pie, por favor, y vamos a orar a Dios. Vamos a entregarle este día. Señor, te damos gracias, papá, por el día de hoy. Sabemos que tu gracia y tu favor está con nosotros, Señor. Tu misericordia, Señor, también nos acompaña. Señor, te pedimos que en esta mañana, Señor, nos acompañes. Te pedimos que en esta mañana, Señor, toda necesidad del corazón, Señor, toda necesidad que traemos en nuestra alma, Señor, sea suplida, Señor. Que tu favor inmerecido sea sobre tus hijos, y aquellas personas que están padeciendo alguna enfermedad las ponemos delante de ti, Señor. Ponemos delante de ti también nuestros corazones, Señor, para que nos ayudes a entrar en esa libertad, Señor, a romper todo yugo de esclavitud a través de tu Espíritu Santo, Señor, y podamos ser libres el día de hoy. Gracias te damos, Señor, por el mensaje del día de hoy, que sé que será de grande bendición, Señor, y te pedimos que nos ayudes a ponerlo por obra. Todo esto te lo entregamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, bueno, pues le damos gracias a Dios por el día de hoy, y el día de hoy quiero compartirles unas experiencias vividas hace años, hace como alrededor de unos 20 años. Como ustedes sabrán, en los años 90 más o menos se dio, en aquel entonces, pues su pastor era fanático de básquetbol. Bueno, todavía lo soy, y bueno, en aquel entonces pues me gustaba mucho, ¿no? Eran épocas de universidad, y era un gran tiempo de juntarnos con los amigos y empezar a ver los partidos, esos grandes rivalidades. Y me acuerdo que en aquel entonces había dos grandes rivalidades, que era pues Los Ángeles Lakers, y los que se acuerdan de ese equipo, y Boston Celtics, ¿verdad? Y bueno, había más rivalidades, pero al menos a mí eran los que más me apasionaban ver, ¿verdad? No había nada como ver a Larry Bird contra Magic Johnson en esos tiempos, ¿verdad? Y pues era una gran era un gran momento, ¿no? De ver esos partidos, y nos apasionaba mucho, ¿no? Yo no sé si era por la influencia de la frontera que estábamos en aquel entonces en Nuevo Laredo, pero el estar en esa cercanía con la frontera, como que era más intenso la pasión de los deportes, y pues siendo básquetbol el deporte de ese país, pues era mucho más, había más fanatismo, ¿no? En aquel entonces, en los 90s, me acuerdo que en las Olimpiadas, los equipos representativos de Estados Unidos no lograban los primeros lugares en el básquetbol en las Olimpiadas. En aquel entonces los equipos que mandaban eran un seleccionado de los colegios, ¿verdad? No, y a partir de Barcelona de 1992, de esas Olimpiadas, se decidieron escoger a los jugadores profesionales de básquetbol para ser los representativos de Estados Unidos. En aquel entonces se formó un equipo que le denominaron el Dream Team. Era un equipo de ensueño en español. Era un equipo que estaban los mejores jugadores de la liga. Estaba, pues me acuerdo que era Magic Johnson, Larry Bird, estaba David Robinson, Michael Jordan, entonces Scottie Pippen. Entonces todos esos jugadores que eran estrellas del básquetbol estaban conformadas en un super equipo. No lo podías creer, ese equipo. Ese equipo estaba conformado con diferentes edades, pero un promedio era de 28 años.
el más joven tenía 22 años, tenía la estatura promedio de 2 metros y tenían un peso de más o menos 100 kilos cada uno. Entonces, todos esos atributos eran parte del equipo de básquetbol y aparte de sus habilidades, ¿verdad? Como les decía, era un seleccionado. Este equipo que fue a representar a los Estados Unidos en las Olimpiadas de Barcelona arrasó completamente con todos los demás equipos. Cada partido que jugaban era arriba de 117 puntos, o bueno, eran 117 puntos en promedio, con una diferencia de 43 puntos en promedio de cada enfrentamiento. Iban y arrasaban completamente con todos los 8 partidos que duró la competencia en las Olimpiadas, todos los ganaron. Y las preolimpiadas también ganaron todos los partidos. Realmente no había equipo en la tierra, en la faz de la tierra, que pudiera hacerle frente a este equipo. Fue considerado como uno de los mejores equipos de básquetbol de toda la historia. Y aún sigue estando en el primer lugar ese equipo que se formó en aquel entonces. Sin embargo, en las Olimpiadas del 2004, el mismo equipo que se formó bajo las mismas condiciones y mismas metodologías de selección de jugadores, pues no tuvo el éxito que tuvo este equipo. Este equipo fue un equipo, el equipo terrible le llamaban, ¿verdad? Porque no desempeñó como se esperaba, perdieron partidos, muy apenas lograron alcanzar un tercer lugar en las Olimpiadas y fue pues un tanto decepcionante para Estados Unidos, ¿verdad? Por decirlo en algunas palabras, digo, definitivamente es un mérito grandísimo el haber llegado al tercer lugar, tercer mejor equipo de todo el mundo. Sin embargo, las tablas que traía este equipo era para arrasar, así como todos los equipos que se habían formado, ¿no? Todos los Dream Teams que sucedieron después del primero. Entonces, la organización que se dedicó a formar estos equipos no había cambiado nada, sin embargo, el desempeño de los jugadores había sido diferente a los demás. Déjame decirte algo, que existe otro Dream Team con propósitos muy diferentes, un objetivo grandísimo y mundial que fue el Dream Team de Jesucristo. Así como el objetivo en este caso del básquetbol era ganar el primer lugar, ganar la medalla de oro, a Jesús se le endosó otro objetivo, ¿verdad? De llevar el evangelio y la palabra de Dios a cada rincón del planeta. Regresar la identidad de los hijos, de toda criatura, a ser llamados hijos de Dios a través del sacrificio y la sangre de Jesús, y predicar el evangelio y todas las cosas que Jesús había dicho. Se le había encargado esa tarea, ¿verdad? De entrenar a un super equipo. Este equipo, este Dream Team de Jesús, pues iba a estar conformado por 12 discípulos, ¿verdad? Entonces, cuando yo estaba viendo el equipo de Jesús, estos 12 apóstoles, me preguntaba, ¿qué hubiera hecho yo? O te pregunto en esta mañana, ¿qué hubieras hecho tú también? Si viniera Dios de repente una mañana y te dijera, Ernesto, el día de hoy te voy a encargar una tarea nada más, de llevar el evangelio a todo el mundo. Tú te vas a encargar y asegurar que cada palabra que mi hijo Jesús diga, cada hecho, cada milagro sea esparcido por todo el mundo, y te vas a tener que asegurar que seas efectivo y que trasciendan los tiempos, que trasciendan lenguas, que trasciendan naciones y toda ideología. Entonces, ¿qué pensarías tú si Dios viniera en esta mañana y te diera esa tarea? ¿Cómo empezarías a conformar tu equipo? ¿Verdad? Y ya empiezan los nervios. No, pues, yo creo que muchos de nosotros empezaríamos a pensar, bueno, pues si va a ser en Asia, o tengo que escoger a alguien que hable ese tipo de idioma, que sea conocido en ese lugar, para que le sea fácil transmitir el mensaje a sus pueblos, ¿no? Si es en Estados Unidos, pues alguien que sea muy, que tenga muchos seguidores, ¿verdad? Y por ahí van a surgir ideas de los influencers, ¿no? Hoy en día está muy de moda utilizar a los influencers, a personas influyentes en las redes sociales que los sigue mucha gente. Hay mercadotecnia alrededor a través de todos estos tipos de personas, que una compañía quiere lanzar un producto y hace el trato con un influenciador en español. Esta persona
en su red social pues lo siguen mucha gente. Hay personas que tienen millones de gentes de seguidores. Entonces a través de estas influencers se contratan y les es más fácil transmitir a las gentes que lo siguen el producto, el mercado, lo que sea, ¿no? Entonces, todo esto forma parte de la logística que se tiene que crear para entregar el mensaje a todas las naciones. Este mensaje tiene pues 2000 años, ¿verdad? Y sigue dándose, ¿verdad? Entonces, cuando tú piensas en un equipo, piensas en un super equipo. Piensas en las capacidades de comunicación, en las habilidades, en los conocimientos. Incluso puedes pensar a que necesito que esta persona que me va a dirigir toda Europa hable mínimo 5 idiomas, ¿verdad? Pudieras pensar, ¿no? Porque necesita comunicarse eficazmente en todas las regiones de Europa, ¿no? Y tu mente empieza a volar, ¿verdad? Entonces, es una gran tarea que tenía Jesucristo. No era sencillo, era de vital importancia que cada uno de nosotros llegara el mensaje en nuestro idioma, con el entendimiento correcto, con la definición correcta. Entonces, era un trabajo monumental. Él tenía que asegurarse que su Dream Team era eficaz, era implacable, era de una comunicación perfecta y excelente, ¿verdad? Con todo eso. Eso es lo que tú y yo pensaríamos, que así debería haberse conformado el Dream Team de Jesús. Sin embargo, Jesús, cuando empieza su ministerio, escoge a unos personajes que realmente pues, te sacan de onda, ¿no? Puedes pensar eso. Dices, va y cuando leo la Biblia y dice los primeros discípulos, dice la historia ahí en Lucas, me encanta Lucas porque es muy detallado a comparación de los demás. Dice Lucas que Jesucristo estaba en la orilla del mar de Galilea, ahí en esa región, y quería dar un mensaje al pueblo que se le había juntado ahí. Entonces ve unas balsas ahí disponibles a la orilla del mar. Entonces me imagino que dice Jesús, bueno, pues me voy a poner en la balsa unos metros atrás para que la mayoría de la gente me pueda ver y pueda yo compartir el mensaje de papá. Y así lo hace, ¿no? Pide prestadas unas balsas, se sube ahí, da el mensaje y cuando termina dice la palabra de Dios que le dice a Pedro y a su hermano Andrés, dice, echen la balsa más para allá y echen las redes, ¿verdad? Yo pienso que Jesús quería retornarles el favor de haberles prestado pues esas balsas, ¿no? Y aparte ya traía un plan ahí, ¿verdad? Con ellos dos. Entonces dice la palabra de Dios que Pedro dice, pero maestro, pues estuvimos toda la noche pescando, hombre. Como diciendo en su mente, oye, pues ya lo intenté, ¿qué me vas a decir? Soy pescador, tengo tantos años pescando y yo sé que a esta hora del día no salen los pescados. Si no salieron en la noche, que es cuando más salen, mucho menos a esta hora. En fin, una serie de datos e información que tiene el hombre en cuanto a su experiencia. ¿Sí? Nosotros actuamos en base a nuestra experiencia muchas veces. Pero Jesucristo traía un plan, ¿verdad? Él todavía no conocía al maestro. Entonces, en el momento que le hace caso a Pedro, obviamente no le dijo nada de esto. Yo me imagino que pensó en su mente. Pero no le dice nada de esto, sin embargo, le hace caso. Se va hacia el fondo, echa las redes y sale una gran pesca de ahí. Era tanto los peces en las redes, dice la palabra de Dios, que tuvieron que hablarle a otros para que les ayudaran a sacar las redes. Inmediatamente Pedro y su hermano se dan cuenta de con quién están tratando y dice la palabra que tuvieron temor todos ellos, ¿verdad? Estaban ahí arrodillados. Entonces ya Jesucristo le dice, levántate, ¿verdad? Desde ahora serás pescador de hombres. Y ya, esa es el primer solicitud de aplicación aceptada de Jesús, ¿no? Y ya Pedro y su hermano empiezan a ser discípulos, ¿verdad? Y más adelante había otros 2 pescadores igual, ¿verdad? Y de igual forma los llama y empiezan a seguir a Jesús. Existe un quinto que se llama Mateo, que era un cobrador de impuestos. Y me llama mucho la atención porque dice que Jesucristo va pasando y él está ahí en una mesa cobrando los tributos y nada más va y le dice sígueme y el otro se levanta y lo sigue, sin más ni más, no da más detalles la palabra de Dios. Y me sorprende mucho esto porque este personaje
este escogido por Jesucristo para la gran tarea, pues era odiado entre el pueblo de Israel, entre los judíos. Era odiado porque lo consideraban como un traidor, porque la función de él era cobrar los impuestos para el gobierno romano. Entonces era una persona que el gobierno le pagaba un porcentaje por recolectar los impuestos. Entonces en su mejor interés, pues iba y, hey, tú me debes tanto porque tienes esta propiedad, porque tienes este negocio y los tributos deben ser esto, por lo tanto me debes tanto y pues cáele con la lana, ¿verdad? Y era un cadillo, ¿sí? Era el hacienda de aquel entonces, ¿verdad? Por así decirlo. Y nadie se escapa. Sí. En Estados Unidos hay un dicho que hay dos cosas que no te escapas en la vida, ¿no? Uno de ellos es la muerte y otro de ellos es la hacienda en Estados Unidos. Nadie se escapa de esas dos cosas. De hecho, como comercial, un criminal de aquellos tiempos, Al Capone, ¿se acuerdan? Sí, de Chicago. No lo pescaron por andar de mafioso ni mucho menos, lo pescaron por evadir impuestos. Entonces, por eso nace el dicho, ¿no? De que nadie se escapa en Estados Unidos de esas dos cosas. Bueno, pues este hombre era un cobrador de impuestos. No era el mejor candidato, no era el que tenía los mejores seguidores en esa misma región para hacer esta gran tarea. Y te puedes imaginar, ¿cómo se le ocurre haber reclutado a una persona que la gente lo odia, que lo considera traidor, ¿verdad? Pero Jesucristo tenía su plan, muy diferente a que nosotros pensamos, ¿no? Ahora, dentro de esos discípulos, de todos esos discípulos, acuérdate que Jesucristo era primo de Juan el Bautista. Y cuando inicia el ministerio de Jesucristo, Juan, ya era un profeta, ¿sí? De hecho lo consideran el más grande de todos, el hombre más grande de todos, dice Jesucristo. Entonces yo digo, bueno, pues yo sería el primero que contrataría, sería Juan el Bautista. Oye, ya la gente lo sigue, ya sabe de cuál se trata el tema. Pues era demasiado fácil ir con el primo. Oye, primo, tengo este asunto, ¿verdad? Tengo esta tarea, vente conmigo, vamos a trabajar en esto. Mira, ¿qué te parece? Aprovecho ya todo el movimiento que traes. No, muchos de los discípulos que vinieron con Jesús eran discípulos de Juan. Después de, ¿verdad? Entonces, era un movimiento demasiado lógico para mí. Sin embargo, Jesucristo dice, yo voy a empezar con el equipo de cero. Y voy a empezar con las personas que menos imaginen. ¿Sí? La mentalidad de Jesús es muy diferente a la mentalidad del hombre, porque el hombre las decisiones las basa en lo que ves, en tus criterios, en todo lo que te ha sucedido en la vida. En base a eso vas formando y formando decisiones en tu mente y te haces criterios, te formas criterios de personas y personalidades y todo lo ves de acuerdo a tu lupa, a tu óptica, ¿no? Pero las cosas muchas veces no son así. ¿Sabes? Con esta lista de 12 elegidos para transformar al mundo, vinimos a caer en manos de políticos, de pescadores, y Pablo era una persona que trabajaba, no era de los 12 discípulos, pero después vino a ser un discípulo de Jesús, ya cuando Jesús había muerto. Pero él construía tiendas, o sea, levantaba las tiendas y en eso trabajaba, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Para sustentar la obra en un tiempo. Entonces, como te podrás dar cuenta, todos estos, el Dream Team, ¿verdad? De Jesús, pues no es lo que pudieras escoger tú o lo que pudieras pensar. Sin embargo, las cosas que Jesús se basó en ellos no fueron necesariamente sus habilidades, sino sus capacidades. Las cosas que nosotros vemos para emitir un juicio en contra de una persona, normalmente emitimos en base a sus habilidades. Es decir, esta persona es muy buena en esto, esta persona es muy bueno para los números, para las finanzas, es necesario tenerlo aquí, esta persona es bueno para administrar, es necesario tenerlo acá. Entonces tú te dejas guiar en base a las habilidades que van manifestándose cada quien. Jesús no fue por eso. A pesar que tenía una gran tarea, lo que Jesús empezó a ver es
el corazón humilde, ¿sí? Lleno de amor, un corazón apacible. Sin embargo, tenía discípulos a uno que le llamaban los hijos del trueno, ¿verdad? Me imagino que hacían de haber sido, ¿no? Sin embargo, fuera del temperamento de las personas que reclutó Jesucristo, Jesucristo fue y vio a las profundidades de su corazón. Y dice, esta persona tiene un corazón que está configurado específicamente para amar más allá de lo que, de lo que las personas pueden pensar. Esta persona tiene una paz en su corazón, esta persona tiene una humildad, ¿verdad? Este cobrador de impuestos tenía una capacidad de recibir el mensaje y de administrar, ¿verdad? Más allá de lo que las gentes pudieran pensar. Está Juan, el discípulo amado, ¿verdad? Era un jovencito, era un niño, ¿verdad? A Juan se le dieron los misterios por decir, del libro de proféticos, ¿verdad? Era discípulo y sin embargo hay libros proféticos de Juan como el Apocalipsis, ¿verdad? Conocía las profundidades de Jesús, estaba conectado con el corazón de Jesús. Entonces, cuando tú te pones a ver la tarea que tenía que emprender Jesús, inició con estas 12 personas que no eran aptas a la mente humana para el trabajo, dices, wow. El trabajo de estos hombres nos llevó a que después de 2000 años, más de 40 autores en la Biblia, más de 2500 traducciones, diferentes idiomas, este libro siga siendo el bestseller de todos los tiempos. Es el libro más vendido y es el libro que transforma vidas y almas, que liberta y que da, porque es palabra de Dios. Y es algo que el Espíritu Santo va sustentando, porque la Biblia se configura o se escribe durante un periodo de 1000 años, o sea, 900 años antes de Cristo y luego 100 años después de Cristo. Y es un libro tan perfecto que no se contrapone ni se contradice. Y cuando ya había libros que todavía no se compilaban ni se distribuían, había otros escritores que estaban escribiendo, y ya cuando recopilaron todo, coincide todos los mensajes, no se contraponen, no se contradicen. Entonces es algo sumamente maravilloso que solamente el poder del Espíritu Santo puede hacer a través de tanto tiempo. Eran escritores de diferentes naciones, diferentes idiomas. Es un gran proyecto que duró 1000 años en escribirse y que ha durado 2000 años en propagarse a partir de que Jesucristo nació. Gracias a todos esos personajes que trabajaron ahí, tú y yo podemos recibir la palabra del día de hoy y el mensaje del día de hoy. Ahora, ese carácter o esas características de ese Dream Team de Jesús tenían la obediencia, sinceridad, valentía, humildad, corazón dispuesto. Sabes que muchas veces en medio de las crisis no necesariamente se forma el carácter de la persona, pero empieza a reflejarse el carácter de la persona. Es decir, en medio de la necesidad grande, de la urgencia, del factor de cambio, las personalidades empiezan a florecer en cada uno de nosotros. Hay personas que inmediatamente toman el control de la situación y empiezan a tomar decisiones rápidamente, y hay personas que no, ¿verdad? Que simplemente necesitan ser guiadas, pero no porque necesiten ser guiadas quiere decir que no sirven para eso, sino tienen otras cualidades que van a servir para el trabajo específico en medio de la crisis. Nosotros tendemos a etiquetar a las personas en decir, esta persona no sirve para esto, esta persona sí sirve para esto, no me conviene esta persona para esto o esta persona. Tendemos a etiquetar a las personas. Pero déjame decirte que el equipo que Dios armó en ese entonces, hace 2000 años, funcionó perfectamente. Y uno de ellos tenían sus virtudes o sus problemas. Y si te vas en el Antiguo Testamento, todos los grandes líderes que usó Jesucristo, Dios, tuvieron errores y fallas. A la vista del hombre, del ojo humano, hubieran sido las peores personas para escoger, ¿verdad? Oye, me estás diciendo que un David es conforme al corazón de Dios y mandó a matar a un hombre, ¿sí? Y le bajó a su esposa y tuvo un hijo con ella. O sea, ¿me estás diciendo eso? Pudieras pensar eso. ¿Sí? Un Sansón, ¿verdad? Que
traía un objetivo específico, ¿verdad?, para su pueblo. Con tantos errores se dejó llevar por sus pasiones. A final de cuentas, hace la tarea, pero a costa de su vida, y sin embargo Dios estuvo con él. El Espíritu Santo le daba una fortaleza impresionante que el último día, el último momento de su muerte mató más gente que toda su vida, ¿sí? Era llamado para guardar el pueblo de Dios, ¿verdad? Y si te vas pensando en cada uno de ellos, ¿verdad?, vas a encontrar muchas fallas, ¿verdad? Sin embargo, Dios usó a cada una de esas personas y los escogió y los buscó y están en la galería de héroes de Dios, ¿verdad? Este equipo del Dream Team fue un equipo especial y jamás va a haber un equipo como él, con cero aptitudes para administrar, por así decirlo, a nivel mundial. ¿Quién se iba a imaginar? Ellos no se iban a imaginar el gran impacto que iba a suceder. Sin embargo, Dios los tomó, los entrenó de uno a uno, aquí en cortito, ¿no? Ahora que estuvimos, ahora que pasamos por el segundo diluvio, nosotros somos de las pocas personas que han vivido 2 diluvios, ¿no? Que vivimos el diluvio en la casa. Yo me quedé maravillado por el favor y gracia de Dios con nosotros, porque inmediatamente el equipo Ágape, de la iglesia Ágape, ahí estuvo presente, ¿no? En cada cosa, en cada rincón de la casa había alguien de la iglesia, había alguien que Dios había movido su corazón para apoyarnos y ayudarnos, ¿no? Y te quedas impresionado de eso. Quizás para gente, pues, vienen a ayudarme, pero a como yo lo veía como precisamente el Dream Team de Ágape, por así decirlo, ¿no? Personas que fueron escogidas especialmente por la mano de Dios para estar en esta iglesia y para ayudar en esta iglesia. Quizás en la mente humana muchos de nosotros no tenemos la capacidad ni la habilidad de estar aquí al servicio de Dios, y mucho menos hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Con tantas deficiencias que tenemos como seres humanos. Sin embargo, Dios no busca eso. Lo que Dios está buscando es un corazón noble de servicio, dispuesto a trabajar para Él y por Él, ¿sí? Que en todo momento lo que el Señor mande sea así, Señor, ¿verdad? Obedientes, así como fue Pedro, ¿verdad? Con tanta experiencia como pescador, cayó su boca y dijo, sí, Señor, y pum, viene y se da cuenta que estaba delante del Hijo de Dios viviente. Y a partir de ahí fue su ministerio tremendo. Pedro dudó, ¿verdad? Sin embargo, dudó en su corazón, tuvo fallas como ser humano. Sin embargo, Jesús no vio eso, ¿verdad? Sus errores para Jesús no importan. Jesús ve el corazón de las personas. Me ha tocado estar en otras iglesias muy hermosas, muy grandes, impresionantes, con un presupuesto impresionante, con un equipo grande, instalaciones de primera, que vas, te sientas a esos lugares y puedes sentir la frialdad, o sea, no te sientes integrado. Es muy bonito, es muy hermoso todo, pero no te sientes parte de algo. Cuando estábamos en el diluvio en la casa de ustedes, yo podía sentir una familia muy grande, ¿sí? Yo podía ver cómo unos de mis hermanos estaban lavando trastes ahí, ¿verdad? Y con corazones dispuestos, ¿verdad? Otros ayudando a limpiar allá adentro, mucha gente, otros dirigiendo, otros allá afuera, otros llevando provisión, otros llevando comida, otros acompañándonos. Cada quien tomó un papel diferente que Dios puso en su corazón. Y no porque el que estaba acompañando hiciera menos que el que estaba limpiando, no hubo nada de eso, sino hubo un objetivo común como iglesia, es de sacar adelante a los pastores en ese momento, ¿sí? Y nos unimos como iglesia y recibimos mucha ayuda. Había personas que no pudieron estar ahí apoyando físicamente, pero apoyaron financieramente, ¿verdad?
Dios ponía en sus corazones la necesidad que había en ese momento y todos se levantaron y actuaron. Ese es un equipo de ensueño. Ese es un equipo que cualquier iglesia puede envidiar, en el buen sentido de la palabra. Porque no estamos poniendo nuestra mirada en las capacidades de cada quien, sino en lo que Dios está poniendo en el corazón de cada quien, en lo que cada uno puede dar conforme a su corazón. Y eso es de alto valor. En aquel entonces Jesucristo buscaba precisamente eso, personas que sirvieran con el corazón, no con la mente. Hubo solamente uno que sirvió con la mente y fue el que lo traicionó. ¿Sí? Le ganó en la avaricia y lo vendió por unas monedas de plata. Pero cuando tú sirves de corazón, cuando tú buscas a tu equipo por las capacidades de su corazón o por las habilidades que puedan tener, estás escogiendo el mejor equipo que jamás puedas tener. La iglesia Ágape Saltillo no es una iglesia grande físicamente, tiene muchos errores, muchas deficiencias. Simplemente ahorita, hace rato se nos fue el internet, ¿verdad? Y tuvimos que parar la prédica. No estamos en control de lo que sucede allá afuera. Sin embargo, Dios tiene sus propósitos. Y sin embargo el mensaje se va a dar, ¿verdad? Porque es propósito de Dios y nada lo va a impedir. Y todos aquí están sirviendo con su corazón en la mano, en lo poquito o en lo mucho que hagan. Y Dios ve eso. Es precisamente el equipo que Dios quiere y anda buscando en todos los lugares. No es la gran administración que pueda haber en algún lugar, no es que te llegues y te sientes y puedas disfrutar de todo. No es tanto eso, sino es cómo Jesús está llegando a tu corazón en cualquier mensaje, en cualquier enseñanza. El mejor entrenamiento que puedas tener es el 1 a 1. Jesucristo se dedicó todos esos años a entrenar a su equipo en lo íntimo, en la intimidad. Una iglesia con intimidad es una iglesia que crece, que es transformada, que progresa. Y no estoy hablando precisamente en números, sino está trascendiendo y cambiando en fondo, de fondo, transformándose en familia, en la integridad de la familia, en sus generaciones. Cada palabra que Dios pone a través de este lugar es aceptada y es una palabra que transforma y que va renovando y restaurando y que va a ser perpetua para generaciones y generaciones. Y no lo vamos a ver ahorita. Quizás no nos toque ver, pero yo estoy seguro que los hijos de nuestros hijos van a llevar esta semilla que el día de hoy se está sembrando en tu corazón, por el poder del Espíritu Santo. Porque es una iglesia que el Espíritu Santo le ha dedicado mucho tiempo al entrenamiento uno con uno. Al entrenamiento uno con uno. ¿Sí? Entonces, es una iglesia que está aprendiendo a ver a los demás por la capacidad de sus corazones, no por sus habilidades. Amén. Bueno, y tenemos otro Dream Team, aparte de la iglesia. Hablamos del Dream Team de básquetbol del mundo, ¿verdad? Por así decirlo, un ejemplo. Hablamos el de Jesús. En la iglesia tenemos un Dream Team fabuloso. Pero hay otro Dream Team que es el del hogar. Asimismo, como Jesucristo escogió a esos discípulos, el Señor ha escogido cada miembro de nuestro hogar y ha sido voluntad de Él. Ha estado bajo su supervisión específica. El Señor dice que nos da la ayuda idónea en cada uno de nosotros. Y cuando tú te imaginas la ayuda idónea, no es la ayuda idónea, es la ayuda idónea, es la que te va a ayudar en todo lo que necesitas. Es tu media naranja, ¿verdad? Es un complemento. Pero igual así como Jesucristo juntó a sus 12 discípulos fuera de todo paradigma, el Señor ha puesto a tu pareja fuera de todo paradigma. Tus pensamientos en cuál es tu pareja ideal difieren mucho del pensamiento y del corazón de Jesús. El Señor te ha dado una persona que tiene las capacidades para llevarte hasta el fin del mundo de la mano junto con Dios, para que sea tu compañero fiel hasta la muerte. ¿Sí? Simplemente a veces el enojo, lo que ven nuestros ojos, la situación, no los consideramos hábiles ni capaces para que sea nuestra pareja. Pero en el corazón de Jesús,
está diseñado específicamente para atender todas las necesidades de nuestro corazón. Quizás a lo mejor mi esposa no tiene ciertas habilidades que yo quisiera, por así decirlo, que tuviera una mujer. Sin embargo, el corazón de mi esposa está configurado para que yo sea feliz y viva en paz, ¿sí? y pase los mejores tiempos de mi vida al lado de ella. Pero tengo que entender que es así. A veces cada uno de nosotros nos desesperamos porque no se dan las cosas como queremos, como necesitamos, y a veces nuestra pareja nos desespera de una forma u otra. Sin embargo, eso no quita que estén y sigan estando diseñados para ser la mejor segunda parte de nosotros. El Señor así lo diseñó. Yo, en mi mente carnal, yo no hubiera escogido esos 12 discípulos. ¿Sí? Porque mi mente carnal está pensando en las habilidades de cada quien, ¿verdad? Pero el Señor observó su corazón y dijo, este tiene un corazón dispuesto para seguir mi palabra, para honrarme y para glorificarme. Yo te invito en esta mañana que ahí en tu casa veas a tu pareja con los ojos de Dios. Que le pidas al Espíritu Santo, ayúdame a ver con tus ojos, a ver con los ojos de Jesús. Y observa a los que tienes alrededor. ¿Cómo Jesucristo vería a tus hijos? Te aseguro que no va a haber, es un hijo rebelde, no hace caso, no va a haber nada de eso. Jesucristo es el único capaz de ver cómo vamos a terminar cada uno de nosotros. Tiene esa habilidad de ver en la tarea que nos asigne cómo vamos a lograrlo. El hombre no puede, el hombre nada más puede ver el cómo vamos a iniciar. Entonces no podemos emitir juicios. Si el Señor nos designó como pareja, si el Señor nos escogió para estar en un lugar, si el Señor nos dijo, este es tu lugar, este es tu propósito, esta es tu familia, no te desesperes por la personalidad de cada quien. Tarde que temprano el Señor va a hacer la obra en ellos, así como la está haciendo en ti, y en el caminar de los años y del tiempo te vas a dar cuenta que estuviste en el mejor equipo que pudo haber formado. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por este día y vamos a terminar con este mensaje. ¿Sabes? En 1 de Pedro 2:9 dice el Señor, pero vosotros sois linaje escogido, de real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Sabes? Cada uno de nosotros somos pueblo escogido. Sí, pero me cae bien gordo aquel. No, Él es pueblo escogido por Dios. Él es nación santa. Es que no puedo ver a mi hermana. Es parte de la nación santa de Dios. Es que tiene un carácter bien feo. Es parte del linaje escogido de Dios. No podemos juzgar a nuestros hermanos por cómo lo vemos ahorita. Hay tanta necesidad en nuestro corazón de muchas cosas que si no las obtenemos, a veces nuestro corazón se duele. Y lo digo por experiencia. Somos humanos. Pero eso es momentáneo, son sentimientos. Cuando el Señor nos pone como real sacerdocio es que somos capacitados y vamos a ser capacitados y habilitados para poder profesar el sacerdocio de acuerdo a como Él lo estipuló. Oiga, pastor, pero es que necesito paciencia con mi esposa, con mi esposo. Necesito paciencia con mis hijos. Ellos van a lograr lo que Dios propuso en ellos. Aunque ahorita estén a 3 cuadras del desfile, por así decirlo, cuando aún que no sepan ni cómo se llaman en este momento. El Señor tiene un propósito y se va a lograr en ellos, porque tiene fe, gracia y misericordia con nosotros.
porque Él está viendo el corazón y sabe que ese corazón tarde o temprano se va a rendir ante Él, va a buscar su presencia, ¿sí? Se va a llenar de Él y va a bajar barreras y va a aprender de Él y va a crecer, ¿sí? Y lo va a honrar y lo va a respetar, y donde quiera que vaya va a glorificar su nombre a través de su testimonio, porque fue un hombre valiente, fue un hombre esforzado, y todo en su tiempo se va a ir dando. Sí, es desesperante, a veces es desesperante, es complicado, sí, es muy complicado. Imagínense todos los problemas que vivieron los discípulos, el tratar de llevar esa palabra a todas las naciones. A veces tenían lana, a veces yo creo que no, ¿sí? A veces los corrían de lugares, no eran bienvenidos, ¿sí? Los persiguieron, los apedrearon. ¿Usted cree que fue fácil para ellos? No. ¿Lograron el objetivo marcado? Sí. ¿Y cómo lo hicieron? Fueron obedientes, fueron humildes, se dejaron guiar por su maestro. A veces el problema de nosotros es la rebeldía que hay en nuestro corazón, que pensamos que lo que decimos es lo mejor, lo que pensamos es lo mejor, y no es así. Dejamos afuera a Jesucristo en sus decisiones. El día de hoy el Señor quiere poner en tu corazón, a través de esta palabra, que el lugar donde estás, ese es un lugar santo. Estás rodeado del mejor equipo que Dios pudiera poner a tu lado, aquí en la iglesia y en casa. Solo tenemos que voltear a ver con ojos de Jesús y entender el por qué nos puso a nuestro lado. Yo le doy gracias a Dios, le doy muchas gracias a Dios por todos ustedes, por nuestra familia Agape, porque aquí está el equipo del sueño. Y ahora en estas semanas pasadas lo han demostrado. Cada uno se ha levantado, ha tomado parte de esto, y en conjunto y en equipo hemos salido adelante. Esta es una iglesia del sueño. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes también, porque sé que en sus hogares de igual forma el Señor puso un equipo del sueño. Hay que aprender a apreciarlo de esa forma y a sacar lo mejor de nosotros en donde quiera que andemos. Aprender a ver la bendición que Dios ha puesto en nuestras parejas, en nuestros hijos, en nuestras esposas, ¿sí? Y trabajar con eso. No hay nadie que se resista a la tremenda dosis de amor. No hay nadie, no hay nada. El enemigo huye cuando hay amor en medio del hogar. ¿Sí? Vamos tomando esa parte. Amén. Muy bien. Que Dios me los bendiga el día de hoy. Le damos gracias porque nos permite este mensaje. Que Dios nos llene de gracia y de favor. Y yo le pido al Espíritu Santo el día de hoy que nos ayude a ver con sus ojos, ¿sí? A los que nos rodean. Y te vas a llevar una gran sorpresa. Vas a poder ver el tremendo amor que Dios tiene para con tu vida. ¿Amén? Pues que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y recuerda que el Señor los ama y nosotros también. Amén. Que sigamos en esa intimidad que hemos estado juntos como iglesia. Vamos a adorarle con todo el corazón y recordemos que en cada
palabra que pronuncian nuestros labios es algo que refresca nuestra alma, que viene y nos da esa vida en abundancia. Entonces, cierra tus ojos y acompáñanos en esta adoración a nuestro Creador, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estaríamos en este momento, Padre, si no nos hubiésemos tomado de tu mano. Quizá ni siquiera estuviéramos en este mundo, Padre. Y si así fuese y nos hubiéramos soltado de tu mano, estaríamos muertos en vida.
pero es una realidad diferente, papá, por tu misericordia y por tu amor, que has perdonado, Señor, nuestras rebeliones, nuestras fallas. Cada día, Señor, que sale el sol, sale una nueva oportunidad, misericordias nuevas, Padre. El día de hoy nos dices, mira hacia adelante, porque te escogí para ser parte de este equipo con propósito. A cada uno de nosotros nos llamaste por nuestro nombre, nos escogiste, Señor, mirando aún aquello que nosotros mismos no podemos ver aún. Cada uno, Señor, somos una pieza especial en este grupo, Señor, que tiene como propósito hacer discípulos en las naciones, transformar vidas, Señor, sin importar las fallas que hay en nosotros. Tú tienes planes de bien, declara tu palabra. Tú vas a seguir cumpliendo uno a uno, Señor, de los propósitos en nuestra vida. Gracias por esa verdad, gracias por esa realidad, Señor, a la cual nos irás llevando día a día. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues que el Señor te bendiga grandemente. Ha sido un privilegio estar junto a ti en este domingo, de haber traído esta alabanza, esta palabra preciosa. Que sea de edificación para tu vida, que tengas una semana llena de bendiciones y nos vemos el próximo domingo. Que Dios te bendiga grandemente.